Shalom a mis hermanos, paisanos, venezolanos y a todos aquellos que me escuchan desde este canal YouTube. Les invito a que me sigan y puedan dar sus opiniones y puedan difundir esta información que he comenzado a subir a mi canal YouTube para sus análisis, para sus reflexiones acerca de las cosas y acontecimientos que se están desarrollando en muchas latitudes de esta tierra y este continente. Hoy es Shabbat y por lo tanto le deseo a usted un Shabbat Shalom. Por lo tanto, les invito a que me sigan allí en canal YouTube y den alguna información. Y también pueden escribirme a mi correo electrónico que tiene por nombre geoffreystobar@gmail.com y pueden seguirme en Facebook para que den su opinión. Seguidamente, siguiendo con los acontecimientos que se están desarrollando en muchas naciones, especialmente en el Perú, en Ecuador, en Panamá, en México y en otras naciones de Sudamérica, sobre el tema de la xenofobia que ha empezado a tomar fuerza y alcance desde el seno de muchos partidos políticos y desde el seno de muchos congresos. Por lo tanto, hoy quiero tomar parte de este tiempo para analizar cuál es la situación de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en Colombia, en Perú especialmente, como epicentro de la xenofobia, y en otras naciones, tal vez en África, tal vez en España, tal vez en otras naciones donde de alguna otra forma la xenofobia ha venido alcanzando gran escala en una sociedad que tiene como objetivo destruir, acabar, socavar la presencia del extranjero en sus respectivos países donde se encuentran. Quiero dedicar parte de este tiempo a lo que es Venezuela, a lo que era Venezuela y lo que es hoy en día Venezuela, y para dónde va Venezuela. En primer lugar, ¿qué era Venezuela? Muchos decían que la pequeña Venecia, aquel país del Caribe con altos índices de desarrollo, riquezas, y como lo llamó Cristóbal Colón, la pequeña Venecia. Pero vamos a hablar un poco de historia. ¿Cuál es el origen de Venezuela? Recordemos aquel mal llamado 12 de octubre, donde no fue realmente 12 de octubre, fue un 3 de agosto, donde los reyes católicos Fernando e Isabel dictaminaron un edicto. Disculpen la redundancia. Ese fue el edicto de Granada, que decía: salgan todos los judíos de Sefarad. Sefarad en hebreo es España. Justamente a la medianoche del 3 de agosto, no fue el 12 de octubre, se embarcaron en esas 3 naves, no carabelas, aquellos hermanos judíos que tuvieron que salir huyendo a la medianoche del 3 de agosto con sus posesiones, dejaron sus casas, sus juderías y se embarcaron en esas 3 naves, porque la Santa Inquisición los estaba obligando a asimilarse al catolicismo, dejar la Torá, dejar sus raíces, dejar su Elohim, dejar a Hashem para convertirse al cristianismo. Salieron huyendo de Sefarad, España. Luego pasaron por Portugal. Allí comenzaron a hacer vida propia, pero seguidamente la Santa Inquisición los estaba obligando, los estaba persiguiendo. La xenofobia, el odio hacia el judío, los estaba persiguiendo donde iban, donde quiera que se establecían. Y yo imaginaba a aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos niños llorando, dejando sus tierras a causa de una persecución religiosa, nacida, emergida desde el seno del catolicismo que estaba operando en aquellos años en Sefarad, España. Y muchos de nuestros hermanos se fueron, abandonaron, se establecieron en Polonia, en Alemania, en Francia.
y llegaron a la Española. La Española hoy en día es República Dominicana. De ahí entraron por Macuro, llegando a Falcón. Aquellos hombres, aquellos niños, aquellas mujeres con apellido de la Torre, Pérez, Díaz, Tobar, Suárez, son apellidos netamente sefarditas. Llegaron a Venezuela, construyeron al norte de aquella ciudad hermosa, el estado Falcón. Ahí se establecieron el primer asentamiento judío. Desarrollaron esa parte tan hermosa. Pero aún seguía la persecución religiosa. Por lo tanto, ¿qué puedo decir por esto? ¿Qué podemos decir en este día? Es que, ¿por qué tenemos que perseguir al extranjero? ¿Por qué tenemos que odiar al extranjero? ¿Será que el extranjero es lo más bajo que puede haber en una nación? Vamos a demostrar, y vamos a analizar, y vamos a reflexionar sobre ese tema. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué posición vamos a tener? ¿Qué era Venezuela? Recordemos entonces al expresidente Eleazar López Contreras, que era en aquel entonces el ministro de Guerra y Marina del gobierno del general Juan Vicente Gómez. El Tercer Reich, dirigido por Adolfo Hitler, envió una carta de reclamo y de exigencia al gobierno encargado de Eleazar López Contreras, porque ya Gómez había muerto. Le enviaron una carta de protesta y de exigencia, diciéndole que prohibía la entrada a aquellos judíos, migrantes judíos, quienes salían huyendo de la persecución religiosa del nacionalsocialismo alemán. Y Eleazar López Contreras con gallardía, con ejemplo, con amor en su corazón, dijo: ¿cómo yo voy a negarle la entrada? ¿Cómo voy a negarle los brazos abiertos a esos hombres, a esas madres, a esos niños que vienen huyendo de la persecución de la guerra, de los horrores de la guerra? No voy a obedecer eso. Y es por eso que esos barcos llegaron a La Guaira, repletos, llenos de aquellos hombres, de aquellas familias que huyeron de la persecución, de los horrores del nacionalsocialismo alemán. Igualmente, Isaías Medina Angarita, a pesar de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez, tuvo una política de apertura migratoria. Entonces, aquellos migrantes españoles, alemanes, portugueses, quienes huyeron de aquellas guerras, épocas de periodo de entreguerra, dictadura del general Franco, llegaron a Venezuela, construyeron a Venezuela, desarrollaron a Venezuela en la época de los años 50. Estructuras que aún se mantienen en pie a mano de la fuerza extranjera, de la fuerza migrante. Entonces, ¿cómo vamos a perseguir al extranjero? ¿Cómo? Si el extranjero, si el migrante es una fuerza económica muy importante que ayuda a desarrollar a un determinado país. ¿Cómo no ver la figura migratoria del presidente Donald Trump, que es de origen de padres alemanes y de origen de padres escoceses? ¿Cómo? No hay forma. Entonces, ¿cómo vamos a despreciar al extranjero? ¿Cómo? No hay forma. Aquella pequeña Venecia que la llamó Cristóbal Colón, tan hermosa, tan radiante, hoy en día se ha convertido en una desolación, producto del odio, producto de la persecución religiosa, producto de la persecución política. Ayudado de eso, si Venezuela fue construida de la mano judía, si Venezuela fue construida de la mano de la fuerza del inmigrante, si vemos hechos históricos que ayudaron a bendecir a Venezuela,
de la mano del general Marcos Pérez Jiménez, a pesar de su dictadura. Y vemos la apertura migratoria del general Eleazar López Contreras, quien abrazó al pueblo judío. ¿Por qué razón Hugo Rafael Chávez Frías tuvo que caer en esa nefasta maldición que un día él pronunció? No voy a decir esa palabra, no. Por eso vemos las consecuencias políticas, económicas, sociales y espirituales de lo que hoy en día está atravesando Venezuela. Ahí se activó una promesa que el Eterno le dio a Abraham, de bendecir todo aquel que bendiga a Israel, pero de maldecir todo aquel que maldiga a Israel. Hoy por hoy puedo decir con la total responsabilidad de que en Venezuela reposa una gran maldición a causa de esas palabras que dijo Hugo Rafael Chávez Frías. La comida empezó a desaparecer, comenzó a pronunciarse una serie de palabras: patria, socialismo o muerte, venceremos. Y la muerte hoy en día ha reinado sobre Venezuela. Muchos de nosotros tuvimos que salir de nuestra amada patria. Muchos de nosotros tuvimos que salir huyendo de la persecución política y quizás religiosa. Muchos de nosotros tuvimos que abandonar nuestras casas, dejar nuestra familia, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras posiciones, para encontrar nuevos horizontes, para encontrar amor, paz, tranquilidad. Eso ha venido sucediendo hasta este momento. ¿Por qué odiar al extranjero? ¿Por qué la xenofobia? ¿Por qué? No hay forma. La xenofobia es el arma tan letal y tan peligrosa para una sociedad y para una nación. Porque cuando la sociedad comienza a sentir xenofobia u odio hacia el extranjero, ya la nación per sí misma o por sí misma, cae en un estado de maldición. Las cosas comienzan a salir muy mal. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo y le hago un llamado a la sociedad peruana y a la situación de la cúpula política del Perú. Detengan la xenofobia. Ustedes tienen la capacidad y el poder de decisiones. Detengan la xenofobia. Les hago una advertencia. Les hago una advertencia desde el punto de vista espiritual. Si ustedes no detienen la xenofobia que ha sido permitida desde el seno del Congreso y las escenas de poder, las esferas de poder, escenas y esferas de poder, el Perú va a caer en un estado deplorable y va a entrar en un estado deplorable desde el punto de vista espiritual. Porque Hashem tiene que hacer justicia. Detenga la xenofobia. Deténgala antes que sea demasiado tarde. ¿Cómo es posible que no solamente el venezolano, a mis hermanos que están allá en Lima y en cualquier parte del Perú, donde son cazados como animales, no pueden ni siquiera pronunciar una sola palabra porque ya comienza la xenofobia, la persecución, el odio? Ya comienzan a ser cazados. Detengan la xenofobia, porque ustedes un día, en aquellos años de la época de la dictadura de Alberto Fujimori y el Sendero Luminoso, tuvieron que salir huyendo hacia los Estados Unidos y especialmente hacia Venezuela. Y nosotros los recibimos con los brazos abiertos. No estamos reclamándoles, no. Es para que ustedes reflexionen cómo era su condición de ayer y cómo es su condición ahora. Recuerdan cómo ustedes fueron a Venezuela. Muchos hicieron fortuna, montaron negocios en las respectivas calles. Aún recuerdo el Boulevard de Sabana Grande, lleno de connacionales peruanos, ecuatorianos, quizás bolivianos. Hicieron riquezas, compraron apartamentos, establecieron negocios. Si eso sucedió
en aquellos años en su tierra, en su país, y fueron a Venezuela buscando amor, protección. Y vaya que le encontraron. ¿Por qué tratarnos mal? ¿Será que usted no tiene ni memoria de lo que sucedió en su tierra? Igualmente en el Ecuador. No tienen memoria. Y recuerden cómo era su condición de ayer y cómo es su condición hoy. La vida es un disco, como lo dijo Karina en su video, de origen peruana. La vida es un disco. Esa mujer, esa cantante tan linda, una voz tan espectacular, fue a Venezuela, hizo carrera de origen peruana. Les invito a que busquen el video de ella. Entonces, fue querida, amada por la juventud de aquellos años. ¿Por qué perseguirnos? Recuerda que un día estás arriba, pero mañana puedes estar abajo. ¿Qué siente un extranjero cuando sale de su tierra? Soledad, tristeza, piensa mucho para enviar dinero a su familia. Se enfrenta a situaciones muy fuertes en el país que ha sido recibido. Son perseguidos, son callados, son olvidados. Lloran, se lamentan y dirían hacia los cielos una pequeña oración donde Hashem está atento al clamor del extranjero, porque la Torá habla claramente acerca de lo que representa para él un extranjero. Un extranjero, tanto para la viuda, para el huérfano, son algo tan preciable porque no tiene quien los defienda. ¿Quién defiende a un niño ante las atrocidades de una persona cuando el niño es violado, por ejemplo? ¿Quién defiende a una viuda cuando su esposo ha muerto? ¿O quién defiende a un extranjero cuando está en una tierra que no es la suya? Solamente Él escucha el clamor de ellos y Él hace justicia. Y su justicia es implacable. Hago un llamado y a la vez hago una advertencia al pueblo del Perú. Detengan la xenofobia. Están a tiempo. La semana que viene estamos vísperas de Yom Kippur. Muchas cosas van a suceder y muy graves. Los astros están hablando. La luna está hablando. El universo está hablando. Las constelaciones están hablando. La naturaleza está hablando porque esos elementos que conforman la tierra, ahí está la voz de Hashem. Y Hashem está hablando. Detengan la xenofobia. Detengan. La xenofobia es penada. Es penada. Entonces, ¿qué ha sucedido en todos estos años en Venezuela? ¿Por qué tenemos que perseguir? Por lo que piensan de forma diferente. Porque eso es otro tema. Muchas personas han llorado hasta este momento. He perdido todo. Mi empleo, mi casa, mi dinero. Todo lo que han venido construyendo. El mismo Estado se lo ha quitado. El mismo Estado, el gobierno, de lo que hoy está instaurado en Venezuela y apoderado en Venezuela, ha impulsado de que muchos salgamos de nuestra tierra. Y hoy por hoy puedo escuchar a muchos lamentos, muchos llantos. He perdido todo. Pero maravilloso porque no lo hemos perdido todo. Hemos ganado. Estamos ganando. Porque Hashem está a favor del oprimido, de la viuda, del huérfano y del extranjero. Ahí tiene las consecuencias que está empezando a sentirse y a verse en la República del Perú. Ya pronto va a entrar en una crisis política. Ya Ecuador está entrando en una crisis económica. Cuidado, aquellos años se vuelven a repetir. Cuidado cuando la balanza se invierte. Y estoy completamente seguro de que ese infierno que se ha desatado en Venezuela pronto va a acabar. Y Venezuela va a florecer por la misericordia, escuchen esto, por la misericordia de Hashem. Porque Hashem va a levantar un hombre, que suene shofar. Uno, que va a hacer guerra
con las huestes espirituales de maldad que hoy en día están apoderadas de Venezuela. El shofar debe sonar constantemente en Venezuela. El shofar debe sonar. Yo invito a todos los hermanos que se encuentran en Venezuela, quienes conocen la Torá y quienes conocen el poderoso sonido del shofar, que se levanten y hagan guerra sonando el shofar, porque el shofar es la voz de Hashem. Ese es otro tema que debo de analizar en este momento, en este día de Shabbat. ¿Dónde están los que te dicen llamarse espirituales? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Conocen estas verdades? Pero para conocer estas verdades, tienen que apropiarse de lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para eso tenemos que buscar la forma de arrepentirnos y reconocer que hemos fallado, que hemos violado su Torá. Quienes hoy por hoy están celebrando las fiestas, las 3 últimas fiestas de otoño. Ya Yom Teruah terminó. La semana que viene es Yom Kippur. Y finalmente cerramos con el ciclo de fiesta de otoño con Sukkot. ¿Quiénes tienen este conocimiento? ¿Quiénes tienen este conocimiento para recordar estas muadín, estas fiestas, estas festividades? Pero usted dirá, bueno, pues son fiestas judías. No son fiestas judías, son fiestas del Eterno. Y eso así, Hashem podrá tener misericordia. El Perú, la situación económica del Perú, digo con la total responsabilidad, la situación económica y política del Perú y del Ecuador y de Panamá y de México van a entrar en una situación terrible. Porque Hashem es justo y ama la justicia. ¿Quién puede sobornar a Hashem? ¿Quién? ¿Quién lo va a sobornar? Ninguno. Porque Él es justo y especialmente es muy delicado como aquellos que han salido de Venezuela. ¿Qué mensaje te llegó? Aquí me están llamando un mensaje. Así como los llamo a la reflexión de detener la xenofobia en el Perú, también quiero pedir a los venezolanos y a sus familiares agradecer a los héroes peruanos que han recibido a sus casas empleo, ropa, comida, atención para ellos. Demostrar agradecimientos con acciones. Gracias, peruanos, de buen corazón. Les envío la shalom de Hashem. Esto es un mensaje que está comenzando a llegar. Escríbame en mi canal de YouTube. Agradezco a todos aquellos peruanos quienes han tenido un buen corazón para los peruanos, quienes han tenido un buen corazón para nosotros venezolanos. Muchas gracias. Se las agradezco. Porque no todos los venezolanos, quienes están allá en el Perú y en el Ecuador, somos ladrones, somos malandros, somos consumidores de droga, somos violadores, tenemos malas costumbres. No todos somos así. Hay gente buena, gente trabajadora, gente profesional, donde no vamos allá a quitarle el trabajo o la comida a ustedes, los peruanos, los ecuatorianos, los bolivianos, los mexicanos o los norteamericanos, los españoles, no. Nosotros vamos a trabajar. Vamos a buscar sustento donde nuestra nación venezolana no nos ha sido quitada, producto de un sistema político llamado socialismo del siglo XXI, creado por un alemán, amigo íntimo de Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, no vamos a robar, no vamos a quitar, vamos a contribuir con el desarrollo de aquellas naciones, con nuestras profesiones. Y bendigo al Brasil. Aquí tengo la bandera del Brasil. A la República Federativa del Brasil. Bendigo a Jair Bolsonaro. Donde aquí, en Brasil, puedo decir que podrán haber focos, pequeños brotes. Pero no toda la sociedad brasilera es malvada. Aquí donde estamos nosotros, mi persona, mi familia, mi esposa, hemos sido tratados bien, con amor, nos han recibido bien, nos han ayudado. Por lo tanto, bendigo a la República Federativa del Brasil por los 4 costados o puntos cardinales, norte, sur, este y oeste.
Podrán tener sus problemas económicos, podrán tener sus problemas sociales, corrupción, lo que sea. Por la corrupción, lamentablemente, siempre ha sido así. Pero no ha existido brote de xenofobia. El brasileño es amable, abierto, feliz. Y los bendigo. Es por eso que esta nación es tan próspera, tan llena de proyección. Su tierra, su gente, su clima. Bendigo a Brasil. Bendigo a Jair Bolsonaro, a su equipo de gobierno. Bendigo a esta nación. Porque ha entendido cuán importante es tener una alianza estratégica y política con Israel. Hoy por hoy puedo decir que Jair Bolsonaro tiene buenos asesores. El primer ministro de Israel estuvo aquí hace tiempo, acá, reuniéndose con Jair Bolsonaro para establecer alianzas económicas, estratégicas, para desarrollar sistemas solares, donde ya en Israel lo han desarrollado. Y Brasil va a seguir desarrollándose, porque ha comprendido el amor que debe tener el pueblo de Brasil para con Israel. Así se cumple lo que dice el Salmo 122. Pedid por la paz, por la shalom de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el reposo dentro de tus palacios. Diré yo a mis hermanos, shalom aleichem, la paz sea contigo, buscaré tu bien. Cuando nosotros buscamos el bien de Jerusalén, inmediatamente se activa el bienestar para con nosotros. Cosa contraria a lo que le pasó a Venezuela. Comenzaron a maldecir a Israel. Ahí están las consecuencias. Las maldiciones que se han activado. Porque de Hashem nadie se burla. De Hashem nadie se burla. ¿Cómo Venezuela va a salir de ese estado espiritual? Solamente Él lo sabe. Porque va a levantar un solo hombre. Un solo hombre que tenga conocimiento total de la Torá. Y va a desarraigar los elementos antisemitistas del antisemitismo, valga esa expresión, desde el seno de muchos partidos políticos y desde el seno de muchas denominaciones religiosas, quienes se dicen llamarse cristianos, lo que sea, pero en el corazón odian a Israel, aman la destrucción de Israel. Tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Bendigo a los Estados Unidos de Norteamérica porque ha sido aliado eterno el Estado de Israel. Podrá haber hecho lo que sea en sus años del periodo de entreguerra y posguerra, lo que sea, como usted podrá llamar, pero ha amado a Israel, ha defendido a Israel, ha estado de hombro a hombro con Israel. Bendigo a Donald Trump, a pesar de que muchos lo critican como el anti-Mesías. Pero vea las situaciones paralelas y los elementos proféticos, toráticos, de los últimos acontecimientos que se han venido desarrollando cuando Donald Trump tomó el poder en la Casa Blanca. Retiró la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Tel Aviv hacia la ciudad de David, Jerusalén. Ningún presidente había dicho eso, o lo había hecho. Y lo habló y lo cumplió. Ha defendido a Israel. Y es por eso que Estados Unidos ha sido un país que ha alcanzado altos índices de desarrollo. Entonces, cuidado Perú, cuidado presidente del Perú, cuidado presidente Moreno, Lenín Moreno, cuidado presidente de México, Colombia, cuidado, no odien al venezolano, amen al venezolano y todo el extranjero que está morando en sus tierras. Amen al extranjero, protejan al extranjero. Sienta lo que siente un extranjero cuando deja su tierra. Sienta el corazón del extranjero. Que es el corazón del extranjero. El mundo va a sentir la mano poderosa de Hashem en contra de las naciones que han desarrollado una política xenofóbica. Porque Hashem ama al extranjero, a la viuda, al necesitado, al niño, al menesteroso. La mano de Hashem está protegiendo a aquellas naciones que han recibido con amor al extranjero. Brasil, Argentina,
que ha sido construido por mano de obra extranjera, italiana, española, a pesar con sus problemas económicos, ha sido un país generoso. Doy gracias a Mauricio Macri, el presidente de la República de la Argentina. Agradezco a usted, señor presidente Mauricio Macri. Y condeno también a todos aquellos argentinos quienes de alguna otra forma se han convertido en personas xenófogas, persiguiendo, criticando, maltratando al extranjero que se sube en el sistema subterráneo de allá de Buenos Aires, en cualquier parte. Pero aún así el pueblo argentino no es xenófobo. Ha amado al extranjero. Y la Argentina se ha construido sobre la mano de obra del extranjero. Así como la mano de obra de aquellos inmigrantes peruanos, pero más la mano de obra judía. ¿Quiénes construyeron el Centro Lido? ¿Quiénes construyeron las estructuras que hoy en día están levantadas en Venezuela? Claro, estuvo gobernando el general Marcos Pérez Jiménez. Pero ¿quiénes construyeron a Caracas? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Recuerda a Bolívar cuando fue allá, cuando cayó la Segunda República, que salió huyendo hacia Curazao. Lo recibió un judío, Ricardo Mordechai. Ese judío recibió a Bolívar en su casa, le dio alimento, comida, calzado, dinero, para que regresara a fundar otra república. Entonces, cuando José Tomás Bóves estaba persiguiendo a la hermana de Bolívar, y salieron allá a encontrarse con su hermano. ¿Quiénes batallaron en la batalla de Carabobo? Hombres judíos, enviados por Ricardo Mordechai a ganar la batalla de Carabobo. ¿Es casual que la libertad, la independencia de esa guerra se haya ganado? No es casual. Porque el pueblo de Israel ha estado siempre presente en todas las naciones y han sido prosperadas. Entonces, finalmente, ya basta de xenofobia. Ya basta de xenofobia. Busquemos a Elohim, el Todopoderoso, antes que sea demasiado tarde. El tiempo se está acortando. Viene Yom Kippur, día sagrado, día donde Hashem va a abrir juicio contra todos los seres humanos en esta tierra. Porque los libros, tu nombre y mi nombre puede ser borrado en el libro de la vida. ¿Tú sabías que tenemos un libro de la vida espiritual? Ese nombre puede ser borrado o puede ser anexado únicamente en ese día de Yom Kippur. Muchas personas van a morir en ese día de Yom Kippur. Van a morir. Aún recuerdo, en víspera de Yom Kippur, el asesinato del diputado Robert Serra. Eso fue en víspera de Yom Kippur. Quienes le incrustaron puñaladas. Hombre que estaba fuertemente ligado a la santería. El juicio se activó en la vida de ese hombre. Porque si nosotros no guardamos Yom Kippur ese día, nuestros familiares pueden sentir en los juicios de Hashem sobre la vida de nosotros y sobre la vida de nuestros familiares. El tiempo se está acabando. Ya basta de jugar. Ya basta de jugar al sí y al no. Que Hashem nos ayude, nos guarde y nos proteja. Shalom y reciban bendiciones en este hermoso Shabbat.